ya casi damos el lugar en el cronograma al arquitecto Luis René Díaz Malasquez, docente investigador de urbanismo, consultor experto en desarrollo urbano sostenible. En este momento, él está también trabajando en la municipalidad de Bellavista, en el Callao, y también en la ciudad de Huancavelica, en Perú. Aparte de la municipalidad de San Borja, en Lima, y en la municipalidad distrital de Villa María del Triunfo, también en Lima, entre otras actividades que está desarrollando el arquitecto Luis René Díaz Malasquez. Muchas gracias por participar y aceptar estar en nuestro seminario. Luis, tenés la palabra, por favor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Quiero primero agradecer a la organización de este genial seminario de gestión ambiental para el cambio climático y agradecerles a todos ustedes por la invitación y poder estar aquí para compartirles las investigaciones que contribuyan al cambio climático también en nuestro país, Perú. Quisiera compartir la pantalla, por favor, si me permiten. Sí, cómo no. Dos detalles importantes, si se me escucha bien y si se ve la pantalla compartida, quisiera tener esa seguridad. Sí, se escucha y se está abriendo. Sí, perfecto. Ampliar la imagen y está todo, pero súper bien. A ver. Perfecto. Okay. Adelante. Ok, gracias. Pues bien, la presente es una investigación que estamos realizando justamente en la universidad. Soy parte dentro de la actividad que realizamos, docente investigador en urbanismo y desarrollo urbano sostenible en la Universidad Peruana Unión, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y estamos trabajando esta investigación que nos conlleva a poder analizar, revisar y poder contribuir al tema de cómo integrar esta variable del cambio climático como variable en un proceso de planificación, pero como una realidad urgente por el mismo que debemos actuar, cómo integrarlo en los procesos de planificación y gestión urbana territorial en las ciudades, pueblos y comunidades en nuestro país, en Perú. Pero aquella integración considerando los principios de dos acuerdos internacionales, la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana. Pues bien, voy a dar, lógicamente, en este tiempo que tengo de exposición, algunas pautas puntuales de esta investigación que espero que pueda contribuir, lógicamente, a poder cada vez más llegar a que nuestras ciudades y comunidades sean cada vez más resilientes frente a esta realidad del cambio climático. Bien, primero una visión mundial. Una visión mundial, una visión panorámica de aquel mundo urbano en el que vivimos. Como ustedes pueden ver allí en la vista, tenemos un mundo cada vez más urbano. Naciones Unidas, a través de la Oficina del Hábitat, dentro de sus estudios y en el análisis de las estadísticas, ellos hacen esta evaluación desde el año 1970, con una proyección que se hizo en el momento al 2000 y una proyección que se hace al año 2030. Como pueden ver ustedes, cada vez más el mundo está siendo urbanizado. Las ciudades cada vez más se ven más espacios urbanos y muchos menos espacios rurales, los mismos que cada vez son más depredados y o deteriorados. Pero algo muy importante,
a tomar en cuenta. Que las ciudades, que si la población va acentuándose en el mundo cada vez más en zonas urbanas o zonas en proceso de consolidación urbana, e inclusive en zonas de la periferia urbana. Son distintos espacios, son espacios distintos, ¿no? Cuando una ciudad aún está en consolidación, cuando una ciudad está consolidada, cuando la misma tiene espacios periféricos, los cuales ya dentro de su propio crecimiento se unen a otras ciudades para poder formar sistemas de ciudades. Pero sea cualquiera que fuere las realidades, la población urbana va en aumento. Y las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Lógicamente, y de ahora en adelante, a la vez ocupan solo el 2% de la superficie de la Tierra. Si bien es cierto, los espacios geográficos, físicos, que son ocupados por las distintas ciudades en el mundo, son mínimas a comparación de la capacidad del mundo. Pero justamente es allí donde la población va en aumento. Lógicamente por diversos motivos, ¿no? Dentro de ello, el ser humano busca que mejorar la calidad de vida y dentro de ello hay una serie de factores que influyen esa transición que en algunos países del mundo se dieron de hace muchos años, en otros aún se siguen dando esa transición del campo a la ciudad, entre otros factores de crecimiento de la población urbana, ¿no? Lógicamente, ahí vemos que la tendencia y el aumento en el futuro y la mayor parte del crecimiento de la población tendrá lugar en las ciudades, ¿no? De hecho, que frente a todo esto, las previsiones apuntan a que esta cifra aumentaría a más de las 2/3 partes para el año 2030, por ejemplo, ¿no? Algo muy importante, que frente a esta realidad, Andrew Street, él es director delegado del Instituto de Estudios Mundiales. Él dice, esta frase lo recalca en uno de sus libros sobre cambio climático, que la batalla contra el cambio climático se librará en las ciudades. Pues las ciudades pueden ser el problema o la solución, pero tenemos que saber lo que está ocurriendo en las mismas ciudades. Obvio. Y eso es lógico. En las ciudades se generan las diversas problemáticas que contribuyen a ese cambio climático, a los efectos que genera. Y propiamente las consecuencias se dan en las mismas. Y lógicamente en el diario vivir del ciudadano. Por ello, cuán importante es poder saber qué está ocurriendo en las ciudades. Pero esta visión panorámica, importante poder hacer el comparativo con Latinoamérica y en este caso con nuestro país, Perú. Si tenemos, por ejemplo, Latinoamérica tiene, según datos del Banco Mundial al año 2019, el 80% es una población urbana en Latinoamérica. Y la tendencia no es ajena al Perú. En Perú tenemos aproximadamente el 78% de la población urbana que va residiendo en distintos tipos de ciudades en nuestro país. También esto no es ajeno a nuestro país y nuestras propias ciudades, y las proyecciones de crecimiento de la población nos señalan que deberán expandirse las áreas urbanas. Ese es el pronóstico, lógicamente, frente a los antecedentes que vamos viendo según las estadísticas de distintas instituciones, tanto internacionales como en nuestro propio país. Por lo tanto, es importante que frente a este gran crecimiento se deberá pensar con mucha énfasis
en el tema de gestión y planificación propiamente de las ciudades. Y en este caso, esta gestión y esa planificación frente a la realidad del cambio climático. Y aquí algo muy importante. Si bien es cierto, estamos saliendo inclusive a considerar que hace algunos días la OMS ha dado formalmente la culminación, ¿no?, de la pandemia del COVID-19. Entonces podemos decir que estamos saliendo o estamos concluyendo una etapa de pandemia. Y muchas ciudades, y en este caso en Latinoamérica, en nuestro país, aún tienen que pensar cómo planificar esa nueva ciudad frente a estas realidades. Porque la propia pandemia del COVID-19, en este caso, en muchas ciudades de nuestro país, desnudó la propia realidad con sus grandes déficits de espacios, por ejemplo, espacios urbanos apropiados, esa unidad o núcleo de edificación propiamente de la familia, el cual es la vivienda. Existe en nuestro país un gran problema con el tema de la vivienda. Entonces, y a eso unido el abastecimiento, lógicamente, de los servicios básicos en muchos centros poblados y comunidades en nuestro país. Y muchas ciudades se están recuperando aún del tema de la pandemia del COVID-19, tienen ahora que afrontar esta realidad, que no es de ahora, que viene desde antes de la pandemia del COVID-19, mucho más antes, el tema del cambio climático. Entonces, definitivamente que la realidad mundial urbana nos dice de que la población cada vez se va acentuando más en las ciudades. Pero, ¿cómo está esta situación en nuestro país en el caso de Perú? Dentro de la investigación, y en esta parte que es la parte del diagnóstico, pudimos analizar y revisar primero el sistema de planificación y gestión urbana territorial en nuestro país. Y para ello tenemos que hacer revisión, lógicamente, de los instrumentos técnicos normativos de gestión del territorio. Pueden ver ustedes allí, en nuestro país, según la ley de planificación y desarrollo urbano sostenible, nos menciona de que tenemos algunos instrumentos de planificación propiamente para que las autoridades nuestras tanto de municipios distritales, de municipios de centros poblados, de municipios distritales, municipios provinciales y gobiernos regionales puedan emplearlo para poder producir sus propios planes de desarrollo para el bien común y mejorar la calidad de vida de la población del lugar, de su localidad. Y tenemos, por ejemplo, allí este es el sistema, los instrumentos técnicos normativos y el sistema de planificación. Desde el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo metropolitano, plan de desarrollo urbano, los esquemas de ordenamiento urbano, los planes específicos y por último el planeamiento integral. Si ustedes pueden ver allí en la segunda columna, cada uno de estos planes va en función a la escala, al tamaño propiamente de la ciudad o territorio. Un plan de acondicionamiento territorial está normado para poder ser aplicado en una provincia, pero un PDM está normado para poder ser aplicado en una metrópoli, en las metrópolis que puedan existir, lógicamente, en nuestro país. Por ejemplo, Lima. Lima, por ejemplo, actualmente tiene aprobado a junio del año 2022 el último
Plan de Desarrollo Metropolitano para Lima 2022-2040. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Porque si hablamos de la historia, de la planificación o de los planes en Lima, podemos hablar muchísimo sobre eso, y hay algunos instrumentos que se hicieron en el tiempo. Lo más importante, pero bueno, en esta parte, lo importante es planificar el territorio. Más adelante vamos a ver respecto a su efectividad. Pues bien, que eso, que eso es aún más implicativo en la vida del ciudadano. Pues bien, entonces, y como ustedes pueden ver, las escalas del sistema de planificación son como lo vemos ahí. De tal manera, por ejemplo, el plan específico son para sectores urbanos dentro de las ciudades, de las distintas ciudades. Y el planeamiento integral para poder convertir terrenos rústicos en terrenos urbanos y urbanizantes. Entonces, ese es el sistema de planes técnico-normativo que confiere todos los planes que se puedan tener para nuestras ciudades en nuestro país, ¿no? Y aquí lo esquematicé a manera más diagramal para poder entender un poco su implicancia. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Estos instrumentos de planificación, ¿no? El plan de acondicionamiento territorial a nivel provincial, luego vienen todos los planes urbanos. Y en la columna de la derecha están el PDM, PDU, esquema de ordenamiento urbano, en las distintas escalas. Algo muy importante, y que justamente es algo que dentro de esta investigación nosotros lo estamos considerando, lógicamente, cuando ya revisemos los resultados, ¿no? Pero en esta parte del diagnóstico es muy importante. Todo este sistema de planeamiento, de planificación del territorio, de planificación urbana en nuestro país, no tiene una implicancia, o no tiene implicancia, está normado, las autoridades tienen la normativa para poder planificar el desarrollo de sus localidades, pero no es de cumplimiento obligatorio. De tal forma que las autoridades regionales, municipales, sean provinciales o distritales, o de centros poblados en nuestro país, según norma, pueden planificar el desarrollo de sus ciudades. Y según necesidad, obviamente que deben de hacerlo. Pero no existe una norma actual en los cuales están obligados a hacerlo. Dentro de un proceso de planificación urbana territorial, lo que sí están obligados a hacer es, por ejemplo, el presupuesto participativo, que es la formación de algunos talleres donde la población indican algunos proyectos que requieren para sus localidades, y eso pasa a una cartera de proyectos, que luego en los próximos meses viene a ser financiado, ¿no? Pero lógicamente todo eso tiene un proceso. Pero eso sí es de obligatoria cumplimiento. Pero en este caso, cada uno de estos planes no los conlleva a una obligatoriedad de cumplimiento frente a él. Ya parte de esta investigación, nosotros asumimos cuán importante que al margen de una obligatoriedad, existe la obligatoriedad y la responsabilidad de planificar el desarrollo de cada una de las localidades por el bien de mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué mayor obligación, ¿no? Para nuestras autoridades. Pues bien, esto es un poco algunos detalles adicionales a la situación. Ya que tenemos la situación actual en Perú, el esquema de planes, según el reporte nacional de indicadores urbanos al 2019, elaborado por la AMPE y la ONG Periferia, hay algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, solo 7 de 30 ciudades evaluados por ellos en su investigación disponen de todos los instrumentos de planeamiento requeridos por la normatividad.
Y esto hace que el crecimiento espacial de las ciudades aún sea un fenómeno todavía espontáneo, especulativo y depredador del suelo. Las tasas de ocupación, consumo del suelo son altas en relación al crecimiento poblacional. Y esto es real, ¿no? Y aquí el ejemplo de algunas ciudades. Lima ha añadido esta cantidad de población en el periodo 2019 y 2018. Arequipa, 549 hectáreas por año. El Callao, de 100 a 150 hectáreas por año. Tenemos ciudades como Pucallpa y Tacna también que han urbanizado importantes la superficie en los periodos de 2000 al 2018, ocupando ya áreas de 248 292 hectáreas por año respectivamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Tumbes consume 5 veces más el suelo que el promedio global, de relación a su tasa de crecimiento demográfico. Y Iquitos, la ciudad de Iquitos, en la selva amazónica, también tiene una alta tasa de consumo de tierra. Ello se refleja en bajas densidades en estas ciudades, lógicamente. Y estas poblaciones se van acentuando en las periferias de la ciudad. Y muchas de estas poblaciones, ¿cómo va creciendo? ¿Qué consecuencias nos va dando? Nos va dando estas imágenes que ustedes pueden ver. Suelos, espacios no planificados y aún con proceso de apropiación de terrenos, donde ciudades donde hay escasa planificación de la movilidad urbana y el transporte urbano cada vez más es un caos. Lugares altos de la ciudad, en las partes altas, la población busca cómo optar por un espacio o un terreno, una vivienda precaria, definitivamente que precaria, porque todas estas zonas no comprenden de espacios de los servicios básicos, y cuando se van ocupando informalmente muchos de estos espacios, carecen definitivamente de algo muy importante, que son de las áreas verdes por metro cuadrado por persona, que es importante exigir dentro de la calidad de vida del ciudadano, que no lo habría. Muchas poblaciones asentadas en las zonas altas, los cuales que con el tiempo y frente a cualquier fenómeno natural, sea caso de lluvia, caso de huaico, deslizamiento, lógicamente hay grandes pérdidas humanas y pérdidas económicas invaluables, definitivamente. Y todo ello conlleva a eso. Dentro del diagnóstico que estamos viendo para poder analizar cómo se está haciendo la planificación, hay algo importante que estamos revisando. Hay 3 enfoques que como dentro de un proceso de planificación ahora se está incluyendo en los planes de desarrollo, en la planificación urbana territorial, cómo se está incluyendo el tema del cambio climático. Pues bien, vamos encontrando que hay 3 enfoques, y brevemente le explico en esta parte, importante. Estos 3 enfoques van en función, primero, el primer enfoque es un enfoque independiente. Los planes independientes, hay municipios y gobiernos regionales que tienen planes de desarrollo a través de los mismos que hacen gestión y que incluyen la realidad del cambio climático en sus planes. Pero estos son escasos, y aquí pongo un ejemplo, ¿no? En el cuadro que ustedes tienen a la izquierda. Planes locales de acción climática. Por ejemplo, nos llevamos a la pregunta, ¿cuántas ciudades, localidades en nuestro país, en Perú, tienen planes de acción climática o planes para afrontar el cambio climático? Ejemplo, en la ciudad de Lima, capital, elaborado en mayo del año 2021, o culminado, porque eso demoró aproximadamente 9-10 meses para elaborar el plan de acción climática para la ciudad de Lima metropolitana. Existe un plan que Lima lo tiene,
Por ejemplo, ciudades, existe, por ejemplo, la ciudad de Huancabamba, en Piura, tiene un estudio de cambio climático para el desarrollo sostenible. Es otro estudio que se tiene, por ejemplo. Así como estas dos localidades, Lima y esta localidad, por ejemplo, perdón, y para ubicar fechas, ¿no? El plan de Huancabamba está elaborado al año 2018, febrero del 2018, que fue elaborado propiamente por la municipalidad y una consultoría para poder tomar acción frente al cambio climático. 16 autoridades locales, ciudades en nuestro país, se reunieron en un evento internacional en septiembre del año pasado, ¿no? Era el cuarto simposio por la acción climática, organizado también por la ONG Foro Ciudades para la Vida y el Ministerio de Medio Ambiente en Perú, y pudieron 16 autoridades tienen estrategias, iniciativas de estrategias para poder tomar acciones frente al cambio climático. Pues bien, esas son las acciones, ese es el primer enfoque que hay frente al cambio climático. Planes independientes. ¿Por qué le llamamos planes independientes? Porque lógicamente, son planes individuales en algunas zonas, en distintas zonas, que no están integrados, consolidados, atados, ¿no? Que no son parte de un sistema. Por eso le llamamos esta primera acción, este primer enfoque independiente. Esta es la primera forma como se está actuando frente al cambio climático. La segunda forma, los enfoques ad hoc, que se centran en temas específicos a tratar, y algunas veces tienen carácter retroactivo, lo que llamamos respuesta a una situación actual. Frente a eso, sí hay también, y ahí pongo el ejemplo, ¿no? Frente a una situación hay una acción que se actúa. De esas acciones tenemos algunas acciones, pero ese es el otro enfoque que se le da al cambio climático. Cuando ocurre algo, actúa la autoridad. Bueno, inclusive actúa en la medida que puede, actúa en la medida que está preparado, actúa en la medida que van y actúan, ¿no? Pero bueno, esos son el enfoque ad hoc. Cuando termina la situación, hasta el siguiente evento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lógicamente es un enfoque muy, muy irracional, un enfoque no apropiado para la planificación y gestión de nuestras ciudades. Y el tercer enfoque, que es más un enfoque que se necesita y que es el que promovemos, ¿no? Y que dentro del análisis de esta investigación podemos recalcar, que es la integración. Ese enfoque integrador, donde significa incorporar el cambio climático en los planes, políticas y programas actuales. El gobierno, el Ministerio del Ambiente, tiene un plan estratégico de acción climática para el Perú al año 2040. Lo tiene. Pero ese plan debe ser parte de un sistema en el que integrador, donde el Ministerio, el Estado, da los lineamientos generales y a través de los cuales los gobiernos regionales, municipales, centros poblados, elaborar todo un sistema de planes de acción climática frente a sus propias localidades. Y justamente por eso ubicamos allí, ¿no? Los distintos enfoques tienen ventajas y desventajas, pero el enfoque integrador es el que ayuda a garantizar a que se tome en cuenta constantemente el cambio climático. No solamente cuando ocurre una acción, cuando ocurre un efecto del cambio climático, actúa la autoridad, actúa con su equipo técnico, pero es que eso ocurre. Y después, cuando termina, hasta el siguiente. Y eso es lo que no debe existir. Pero un enfoque integrador es lo que va a garantizar ello. Pues bien, frente a eso, a esa realidad, hay un marco internacional. Para decirlo mejor, dos. Uno es la Agenda 2030.
La Agenda 2030 está compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ustedes pueden verlo allí. Y esta Agenda 2030 fue aprobado en octubre del año 2015, hasta el año 2030, para los próximos 15 años, ¿no? Estamos a algunos años ya de poder concluir frente a ello, 7 años aproximadamente para poder concluir el cumplimiento de cada uno de estos objetivos. Pero esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos, como ustedes pueden verlo allí, y el objetivo 11 y 13, que también pueden verlo allí en la siguiente vista, son los dos objetivos que enmarcan que este acuerdo internacional crea la necesidad de tener ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles. Este objetivo 11, que es el ODS 11, de lograr asentamientos y ciudades, comunidades que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que dentro del concepto de una ciudad sostenible, una de las cualidades de una ciudad sostenible es tener una ciudad saludable y bien planificada. Ese es el llamado, esa es la necesidad que crea, ese es el acuerdo de este objetivo, lógicamente que tiene metas. Y el objetivo número 13, que justamente tanto el objetivo número 13 se nuclea con el objetivo número 11, ambos. Y este objetivo número 13 de la Agenda 2030 hace el llamado a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y todos sus efectos, incluidos ciudades y territorios en cada país. Sumado a este acuerdo internacional está la nueva agenda urbana. Y la nueva agenda urbana, lógicamente, conlleva ¿a qué? A que esta agenda urbana fue aprobada en la Cumbre Mundial de Hábitat 3, en el cual estuvimos presentes en esta cumbre mundial. Las cumbres de hábitat en el mundo se realizan cada 20 años en distintas partes del mundo. Esta fue la Cumbre Mundial de Hábitat 3. Y aquí, esta cumbre es la primera cumbre en el mundo donde se plasman los lineamientos generales para las ciudades con respecto a sus distintas problemáticas. Pero lógicamente se tomó como acuerdo, se tomó como respaldo los lineamientos de la Agenda 2030. Y la nueva agenda urbana para el mundo también hace un llamado a planificar y gestionar bien las ciudades para sus distintas problemáticas, y en este caso, para el tema del cambio climático. Ya una de las partes finales de esta investigación nos conlleva a entender entonces que frente a ello, frente a estas realidades en nuestro país, aún no consolidadas, aún en proceso, aún en iniciativas, aún en algunos ejemplos resaltantes y muchas no, aún con una escasez de planificación y que nuestras ciudades siguen creciendo de una manera muy espontánea e informal y el cambio climático cada vez se va encrudeciendo, hay algunos desafíos frente a ello. Y frente a eso, dentro de la planificación urbana y territorial, por ejemplo, ONU Habitat, en el libro, preparado en el libro Planificación para el Cambio Climático, los autores mencionan que la mayoría de las políticas urbanas, programas, estrategias o planes pueden y deberían tener en cuenta el cambio climático. Pueden y deberían tener en cuenta. Urge la necesidad de tenerlo. Nosotros, los especialistas en este tema urbano, como arquitectos urbanistas, le llamamos una de las más grandes enfermedades urbanas que existen hoy en día en el mundo, es el tema del cambio climático. Por ello, cuán importante es integrar el cambio climático en la planificación y gestión de nuestras ciudades. Aquí algunos lineamientos. Y estos lineamientos ustedes pueden ver allí, 8 lineamientos, los cuales voy a resaltar 2. Por ejemplo, el lineamiento basado en la evidencia. Muchos integrar el cambio climático en los procesos de planificación urbana territorial de nuestras ciudades, de nuestro país, requiere de mucha evidencia
de análisis y de consecuencia del cambio climático, estudios científicos de cómo está afectando a las distintas localidades. Si bien es cierto, el cambio climático genera muchos efectos y muchos resultados y muchas consecuencias en las ciudades en el mundo, pero en cada ciudad de manera distinta. Por ejemplo, ciudades costeras. Las ciudades costeras, por ejemplo, en Perú tenemos muchas ciudades costeras. La capital, Lima, es una ciudad costera. Son uno de los tipos de ciudades más afectados. ¿Por qué? Por el mismo nivel que tienen, el mismo nivel que están al mar. Y frente a esa realidad, y dentro de, cuando revisamos cómo se realiza, cómo es que se lleva a cabo todo el tema de los efectos del cambio climático en los distintos lugares, esa relación del mar justamente, ¿no?, con los territorios, con las ciudades, son las ciudades costeras donde se ven más afectados frente a ello, produciendo, generando y haciendo más vulnerable a la población en el lugar. Entonces, para poder integrar el cambio climático en la planificación urbana territorial, es importante basarlo mucha ciencia e evidencia frente al mismo y especificar las realidades propias de cada ciudad. No todas las ciudades tienen las mismas realidades. El efecto del cambio climático puede darse en el mundo, ¿ok? Pero los efectos en cada ciudad son distintos. Con mayor razón, en nuestro país, cuando tenemos distintos espacios físicos geográficos, altitudinales, tenemos ciudades costeras, ciudades andinas que están no menos de 2.500 y por encima de 2.800, 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y a la vez tenemos en nuestro país ciudades amazónicas, tres realidades distintas, desde la costa, desde la zona andina y de la Amazonía. Entonces, el cambio climático genera efectos muy diferentes. Importante basarse en evidencias, en ciencia. Y lo segundo, que dentro de estos lineamientos, considerar es que debe ser amplio e integrado. Cuando se dice amplio e integrado, es donde deben tener la participación total, desde las instituciones, empresas, población, sociedad civil, gremios profesionales, etcétera, etcétera. Tiene que ser amplio e integrado, donde se pueda contribuir cada uno desde su propio espacio, cómo es afectado por este tema del cambio climático. Y lógicamente, esto va a enriquecer los propios planes. Pero frente a estos, finalmente, frente a estos lineamientos generales, también existen acciones climáticas específicas que urge aplicar en nuestras ciudades. Y ahí vamos mencionando 6 para ser puntuales. Tenemos algunas más, ¿no? Algunas acciones climáticas específicas más, pero sinteticé un poco en 6. Y, por ejemplo, en construcción, para resaltarlo, reducir ese consumo de energía y agua en vivienda, nuevas y usadas, en empresas y edificios públicos, incentivos para la construcción ecológica, capacidad de la resistencia de las condiciones meteorológicas, tales como altas temperaturas e inundaciones. Ya les decía hace un momento, Perú es un país con 3 regiones distintas y sus propias realidades. Por ejemplo, como arquitectos para diseñar una vivienda, caso Perú, es muy distinto diseñar en la costa, frente a las diferencias climáticas en la zona andina, y muy distinto diseñar una edificación en la Amazonía. Desde la materialidad, desde la forma, desde la ubicación, desde el asentamiento, desde el propio clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son acciones específicas que lógicamente deben ser responsables por la propia autoridad municipal, local, gobierno y lógicamente la población, la ciudadanía, juntamente con sus profesionales. La otra acción específica a resaltar, por ejemplo, el tema de residuos, que muchos ya conocemos, ¿no? Reducción, reutilización, reciclaje de los residuos, desperdicio de energía, capacidad de adaptación de vertederos a desastres naturales, ¿no? Entonces, mucho este tema de reciclaje, reutilizar, compostaje y todo ello
cuando estas acciones específicas se llevan de una u otra manera cada vez más detallado y pequeños grupos poblacionales lo realizan y se van sumando muchos más dentro de una ciudad, esto se vuelve en una buena práctica. Y a la larga, y a mediano plazo, eso contribuye a poder ser cada vez, mitigar esas acciones del cambio climático. Y cuán importante frente a ello, tener una población resiliente. Bueno, finalmente, lo que podemos decir ya con esta investigación, que vamos en proceso, es que dentro propiamente existe la necesidad imperiosa de que en los procesos de planificación y gestión de nuestras ciudades, comunidades y centros poblados, considerar el cambio climático dentro del mismo. Por ejemplo, y para terminar, pasado o estamos, insisto, ¿no? Lo voy a decir así, estamos terminando o estamos pasando el tema de la pandemia del COVID-19 y allí, por ejemplo, hay algo muy importante. En los procesos de planificación y gestión de las ciudades es importante considerar las variables de salud que no son consideradas en los planes de desarrollo. ¿Se dan cuenta? Definitivamente, por eso les decía hace un momento, las ciudades se están restableciendo de la pandemia y ahora hay que afrontar también el tema del cambio climático. Que, insisto, no es de ahora, sino es de mucho más antes. Pero bueno, urge la imperiosa necesidad de que nuestras ciudades, comunidades y territorios sean planificados y gestionados considerando el cambio climático, que es una gran realidad que está llevando grandes consecuencias y que en la medida que planifiquemos y gestionemos nuestras comunidades, considerando ello, vamos a mejorar la calidad de vida de los habitantes en nuestro país. Bueno, gracias. Arquitecto Luis René Díaz Malásquez, muchas gracias por su exposición. Realmente ha sido muy buena y sumamente interesante, porque nuestras ciudades, ya que están construidas y aquellas que se están por construir, necesitan mucho estos enfoques que usted muy bien lo ha dicho. Y aparte también todo el tema de hacer ciudades que estén dentro de la economía circular, es decir, poder utilizar todas las modificaciones que surjan o de las construcciones o de lo que se utiliza, es decir, tratar de no ingresar materias primas, sino que justamente reutilizar todo. Acá nosotros estamos acostumbrados en nuestras ciudades a veces que se modifican, se hacen edificios nuevos, todo lo que es hormigón, todo lo que es ladrillo, cemento, se tira para rellenar calles. En otras partes todo eso se recicla, el mismo hormigón depende también la fortaleza o la resistencia que necesita, pero un 10%, un 13% se vuelve a utilizar y no se tira para rellenar calles o para rellenar cavas o canteras. Así que, entre otras cosas, es interesantísimo la visión que usted nos ha dado en cuanto a lo que es el tema de la planificación, ¿no es cierto?, y la integración urbana. Es decir, ciudades a escala, ¿no es cierto?, humanas. En el chat no han aparecido preguntas y aquí creo que no tenemos preguntas, así que ha sido sumamente claro, arquitecto. Le agradecemos mucho su participación. Su exposición va a estar en el sitio del Observatorio de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Luján y oportunamente nosotros se lo vamos a saber o le vamos a enviar el link. Muchas gracias y que tenga una buena noche. A ustedes, mil gracias.